Momento de charlar esta vez en vivo con alguien, porque me parece tan importante, viste que te hablaba del derecho a la información y de los funcionarios públicos que también en su voluntad y en su medida se deben a la gente, ¿no? Y los medios somos un poco ese canal de comunicación, así que es un placer saludar esta vez, en esta tarde, al concejal Martín Poutis. Hola Martín, ¿cómo estás? Leche, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a la tarde de la radio y consultarte un poquito porque, bueno, estás haciendo un trabajo bastante particular teniendo presente que el Consejo Deliberante no está sesionando. Estás teniendo una oficina virtual y la verdad es que es muy importante tener a alguien que la gente puso en ese lugar esperando por la demanda de sus vecinos, ¿no? Sí, así es. Lo primero que uno podría decir es que frente a una situación tan excepcional que está transitando el mundo y en particular de los enormes esfuerzos que viene haciendo nuestra población, entiendo que somos los que representamos justamente a nuestros pueblos, quienes tenemos que intentar dar el ejemplo, ¿no? Tal cual. Y que todo aquello que nosotros podamos hacer es poco en relación a un esfuerzo tan grande que se está haciendo de toda la sociedad para sostener este aislamiento social obligatorio, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno ve lo que sucede en otros países del mundo, como puede ser en Europa, países como Italia, como España, o hablando de nuestra región, la realidad que uno ve en países hermanos como Brasil, como Perú, como Chile, evidentemente vemos que la decisión que en su momento tomó el gobierno nacional, Alberto Fernández, que tiene que ver con el aislamiento social y obligatorio, es una decisión muy acertada, que lo que pone de relieve o la prioridad está puesta en cuidar la salud de la población. Seguro. Ahora bien, también sabemos que esa realidad evidentemente resiente una estructura económica y en particular una realidad social que ya era muy delicada. Entonces me parece que en ese contexto se da que quienes tenemos alguna responsabilidad, en mi caso legislativa, tenemos que construir mecanismos para estar muy cerca, porque sabemos concretamente que una porción muy importante de nuestra población no la está pasando bien. Seguro. Entonces tenemos que generar esos canales y me parece que en buena medida la decisión que viene tomando el Frente de Todos en la costa, que tiene que ver con interpelar a distintos sectores de la sociedad, y en particular esta decisión que tomamos junto a mi equipo de la oficina, tiene que ver un poco con esta realidad que describía. ¿Y tuviste respuesta del vecino en este sentido? O sea, ¿arrancaron con las consultas o viene lento? No, mira, nosotros inicialmente lo planteamos como un mecanismo para poder tener ideas, propuestas, reclamos, ¿no? Sí. Una vez quizás cuenta la parte que todos quieren escuchar, pero no, también la realidad es que nosotros pasan otras cosas como un mecanismo para que lleguen las demandas concretas de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. La realidad es que luego después, como sucede con otras cosas, la sociedad, en la medida que se va apropiando de las herramientas, las resignifica, ¿no? Claro. Entonces quizás algo que en su momento fue pensado centralmente como ir construyendo iniciativas para cuando reanude la actividad legislativa, en la práctica lo que termina pasando es que es un mecanismo por el cual nosotros nos interiorizamos de problemáticas que pasan a diario y que tienen que ver con situaciones vinculadas al asesoramiento jurídico, con situaciones vinculadas a la vacunación de los adultos mayores, situaciones que tienen que ver lamentablemente con alimentación. Bueno, y me parece que está bueno también que eso pase, que uno tire una idea o la saque a la cancha y que después sean nuestros vecinos, nuestras vecinas, las que las puedan repensar y les den un uso práctico, ¿no? Porque lo que está claro es que las mejores ideas, si después no son tomadas y no hay una cuestión de ida y vuelta, no llegan a ningún lugar. Así que me parece que eso es lo importante de este número, de esta herramienta, que permitió generar un canal más, ¿no? Sí, y vinculación capaz con gente que no tenía acceso o no encontraba la herramienta para acceder a un concejal y poder hacerle alguna consulta o algún reclamo, lo que fuera, que el contacto, digamos, ¿no? Un canal nuevo de comunicación también. Sí, así es. Vos sabés que cuando nosotros lo comenzamos a pensar, cuando empezamos a dar vuelta con esta idea, lo hicimos partiendo de una premisa, ¿no?
y un poco también jugamos con estos imaginarios, ¿no? Que en parte son una realidad, pero que tiene la sociedad, que es esta idea de mi amigo el concejal, ¿no? Claro, sí. Yo lo que planteaba es como esta cosa de ustedes fíjense cómo muchas veces quien tiene el teléfono, por ejemplo, en este caso un concejal, cree, porque quizás a veces no está la respuesta o la solución, o no depende en forma directa de un concejal, pero cree, en su imaginario está esta idea de que está más cerca de la solución. Y sí. Entonces nos parecía que estaba buena esta idea de generalizar y de ampliar justamente esto. Bueno, que el teléfono del concejal, entre comillas, esté abierto a toda la sociedad. A todos los que lo necesiten, claro. Que no esté esta cosa de mi amigo el concejal como un exclusivo. Claro, como una cosa de privilegio. Así que un poco surgió por eso. Martín, dos preguntas que quiero hacerte. Una, mucho. No importa, no sabés de dónde se apaga el concejal Bautis, no, mentira. Una tiene que ver con una especie de emergencia económica que pudieran llegar a tratar el día que sesionen, que me parece importante porque estamos hablando de comercios cerrados en un 80%. Sí, mira, lo primero que hay que decir sobre esto, dos cuestiones en particular que tiene tu pregunta, una que aparece más en forma explícita y otra que quizás está o sobrevuela de manera implícita. Lo primero que hay que decir es que en general los estados se enfrentan a un dilema bastante complejo. Terrible. Porque por un lado vos tenés, al igual que sucede en la economía de las familias, al igual que sucede con un comercio, con una pyme, los estados ven resentido su recaudación, digamos, sus ingresos. Claro. Naturalmente, porque si tenemos que hacer un aislamiento y tenemos que definir entre sostener los alimentos, los medicamentos, tener algo por si sucede una situación y tengo, no sé, en este caso para pagar la tasa de servicio general, está claro cómo las personas ordenan sus prioridades, ¿no? Así que me parece que por un lado está ese dilema de la caída de la recaudación, pero por otro lado, en función justamente de que hay un problema sobre los ingresos de las familias, de los comercios, el Estado tiene que tener a su vez políticas activas. Entonces tenemos este combo tan complicado de sortear que es por un lado menos ingresos, pero por otro lado más inversión social, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ser muy inteligentes, no solo para abordar ahora la emergencia, sino en lo que va a ser el día después. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Y esto lo digo a título personal para no comprometer a las compañeras y a mis compañeros de bloque. Yo entiendo que hay que reactivar rápidamente la economía poniendo recursos abajo, digamos, de la pirámide. ¿Cómo se hace eso? De una manera muy concreta, generando trabajo, generando obras en barrios populares, digamos que implique infraestructura social, que puede ser mejoramiento de viviendas, que puede ser construcción de veredas. ¿Y por qué deberíamos hacer esto? En primer lugar, porque son trabajos que utilizan de manera intensiva a personas, digamos. Claro, genera mucho trabajo, ¿no? Yo suelo mencionar algo que dice el ministro de Desarrollo Social de la Nación, que denomina estos trabajos de pico y pala. Entonces, por un lado eso, y por el otro, nos permite ir saliendo del atraso que me animaría a decir es estructural que tiene la Argentina en lo que tiene que ver con la infraestructura barrial, infraestructura social. Claro, y aparte eso también le da una bocanadita de aire puro a aquel que no puede reactivar su vivienda porque no tiene ingresos, ¿no? Pensar en el otro también un poco. Así es, porque yo creo que si no, claramente hay que debatirlo, ¿no? Pero me parece que si no, seguimos fortaleciendo digamos, espiral negativo, porque por un lado nos vamos a encontrar quizás, ¿no? Porque es lo que uno piensa primero, bueno, hagamos que el comerciante no pague tal cosa. Pero yo te digo, ¿sabés lo que quieren los comerciantes? Vender. Claro, obvio, porque por supuesto. No le resolvemos el problema de fondo si no pagan algo, porque lo van a tener que pagar en algún tiempo o el año que viene. Lo que necesitan es resolver, digamos, que puedan vender. Y para eso lo que hay que hacer es reactivar el mercado interno. ¿Cómo? Digamos, a través del consumo. Y para eso hay que volcar recursos hacia los sectores que no tienen capacidad de ahorro y por ende consumen todos los recursos que obtienen. Por eso para mí la salida a esto, más que por el lado de pensar en
en este espiral negativo de sí, no pagás, pero por otro lado el Estado recauda menos y por otro lado tiene menos para invertir, o sea, y seguimos achicando la rueda. Lo que hay que hacer es ampliar, digamos, y para eso la salida que yo veo es el trabajo. Está y lo bueno. segundo que te quiero decir, que trato de ser muy concreto, Sí. porque aparece o sobrevuela de manera implícita, es verdad que el Consejo Deliberante como órgano no está funcionando. Es verdad que tenemos un debate sobre eso, de cómo vamos a reanudar las actividades. Yo considero que hay que ir reanudando las actividades y en esa misma línea se están expresando también mis compañeros de bloque, pero también me gustaría dejar un mensaje a la audiencia que tiene que ver con repensar el rol del concejal, ¿no? Porque hablando, relacionando esta idea de cómo el consejo en los términos legislativos no funciona, entonces la conclusión sería que un concejal no trabaja. Y esto es peligroso, porque por el contrario entonces significa que un concejal lo único que tiene que hacer es ir al Consejo Deliberante. Y yo me niego a pensar ese sentido restrictivo de la labor de un concejal. Está claro que tenemos que participar de las comisiones, sesionar, pero además somos concejales y concejalas las 24 horas todos los días del año. Y nuestra tarea es representar minuto a minuto los intereses, los problemas, las situaciones que se dan de nuestros representados. Por eso me parece importante, en momentos donde se discute mucho el funcionamiento del Consejo, y está bueno que eso pase, porque nos exige ser mejores, pero también guarda con la trampa de pensar que, bueno, listo, yo tengo que ir a la mañana al Consejo Deliberante. Claro, no, yo tengo que estar todo el día... Es 24/7 la cosa. Claro, sí, abordar los problemas. Así que me parecía bueno también resaltarlo. Hablando de, justamente, ya que nos metimos en el Consejo Deliberante, quería preguntarte si en algún momento charlaron, aunque sea con los concejales de su bloque, sobre la paridad, sobre esto que está planteando Cristina Álvarez Rodríguez desde Diputados, de cuando se va a reemplazar a alguien que sea una mujer, ¿no? Ayer casualmente hablábamos con una ex concejal, una concejal mandato cumplido, Mercedes Gómez, que nos decía que sí, que está bueno lo de la paridad y lo de la inclusión de la mujer, pero que también está bueno que esa mujer ocupe el rol para el que fue asignada, ¿no? Y que desde ese lugar también defienda al resto de las mujeres. Entonces me parece que es piola la propuesta, ¿no? Sí, así es. En primer lugar, lo que hay que mirar es cómo está compuesto hoy el bloque o el interbloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí. Y ahí la paridad está expresada hoy. Sí. Si bien es cierto que la paridad en cuanto a la conformación de las listas ha sido un avance, como bien vos señalás, sabemos que eso no sucede a la hora de, por ejemplo, que una concejala electa pide licencia, claro, no necesariamente debe reemplazarla a otra mujer, y eso, digamos, tenemos que avanzar en poder transformarlo. Así que yo reivindico, digamos, la iniciativa. Me parece que igual es un debate mayor, ¿no? Sí, obvio. Porque muchas veces, y me ha pasado, ¿no?, participar de reuniones donde más que estar preocupados por incorporar en nuestra manera de pensar, en nuestros dichos, pero sobre todo en nuestro obrar, la perspectiva de género, estamos más preocupados por la foto, ¿no? Sí, tal Entonces, cual. bueno, que vengan, pongamos, estoy hablando, ¿no?, en el sentido figurado, pongamos alguna mujer en la foto porque si no nos van a pegar. Sí. Y me parece que hay un debate más profundo. Claro, y ese debate más profundo es que, en este caso, los concejales y las concejalas tenemos que ser sensibilizados con perspectiva de género para poder incorporar esta perspectiva no solo a la legislación puntual sobre el tema, sino a todo. A la vida diaria. Sí, claro, porque nosotros no nos damos cuenta que en muchos de nuestros proyectos replicamos modelos que justamente contradicen todo aquello que en teoría predicamos. No, y que son absolutamente sexistas, porque en realidad venimos de una comunidad, de una sociedad así, aunque nos cueste admitirlo, somos digamos, testigos de este proceso de cambio, ¿no? Así es, ¿no? Y que estamos atravesados y que estamos llenos de contradicciones. Claro, tal cual. Me parece que una primera medida para poder abordarlo tiene que ver con hacernos cargo de esto. Tal cual. Y mirá, me salgo un poquito de mi rol institucional y lo pienso en mis prácticas cotidianas. Yo vengo de un movimiento social y en la base el 90%
son mujeres. Ahora los que salimos a hablar por un micrófono en su mayoría somos tipos. Sí, tal cual. Y en la foto, sí, y en la foto siempre son, yo a veces digo, son hijos de la lechuga, porque nunca hay una mujer que, claro, que por lo menos esté en el medio de esta situación. Y no es es una crítica constructiva, ¿no? Que se entienda. No, uno no quiere, no está atacando, pero me parece que el llamadito a atención a, che, bueno, pongan, si son 6, pongan 3 mujeres, llamen a 3 compañeras a que participen de esto y estén en la foto. Mira, y me voy a animar a hilar más profundo. No hay que poner a 3 mujeres. Hay que dejarle el espacio a las 3 mujeres que ya están. Claro. Porque si no, replicamos esta idea de que un hombre ponga una mujer. Sí, claro. En realidad, nuestras compañeras construyen legitimidad en el día a día, con sus comunidades, con sus vecinos, entre ellas, frente a nosotros, hacia todo el lugar. El problema es que muchas veces a la hora de la toma de decisiones somos nosotros los varones los que no abrimos esos espacios. Tal cual. Por esta idea de yo te tengo que poner. Sí. Entonces, la transformación que tenemos que proponer es mucho más profunda, porque implica salir de esta idea de que un hombre tiene que autorizar a una mujer a que esté en la foto, digamos, ¿no? Y vos fijate cómo toda una construcción cultural ha calado en lo profundo de nuestro sentido común, ¿no? Sí, seguro. Por eso digo que estamos llenos de contradicciones, yo no me pienso por fuera de eso, todo lo contrario. Es que nos cuesta a todos en realidad, hasta las mujeres nos cuesta también, ¿no? Es un trabajo diario y a conciencia el que uno tiene que hacer en este sentido. Pero permitime que te pregunte, porque el movimiento Evita está haciendo, hoy hizo y mañana hace también en este sentido alguna actividad, ¿no? Sí, así es. En realidad, la tarea que en este momento hace el Evita está centralmente vinculada a la cuestión alimentaria. Sí. Lamentablemente sabemos que esta es la nueva realidad que transitamos y que está muy agravada por la pandemia, pero también en el seno del movimiento Evita se están dando otros debates, porque a veces es más sencillo pensarnos, nosotros incluso caemos en esa trampa, como los chicos buenos que están haciendo, que son solidarios. Y me parece que también en el seno de las organizaciones sociales, para no hablar estrictamente de Evita, estos debates también nos atraviesan, y en ese sentido, por ejemplo, no sé, pienso en 2 cuestiones. Una, bueno, en el caso puntual, ayer mantuvimos una reunión del bloque del Frente de Todos con las funcionarias municipales vinculadas al área de mujeres, géneros y diversidad, también para pensar cómo incorporamos la perspectiva. De hecho, el 14 de febrero, junto al jefe del bloque, de Marcelo Pavca, y de otras concejalas y concejales, habíamos hecho una presentación solicitando que se realizara una capacitación o en todo caso una sensibilización en perspectiva de género para todo el cuerpo, incluyendo asesores, incluyendo el personal administrativo, en fin, a todo el Consejo Deliberante. Realmente eso se vio interrumpido luego por esta realidad de la pandemia, y también en el seno de las organizaciones se están dando experiencias que tienen que ver con ir pensando esta perspectiva. Solo en el día de ayer se hizo, por ejemplo, en el caso del Movimiento Evita, un primer encuentro de formación sobre el tema, porque también tenemos que poder, de todo lo que hacemos, ir incorporando o ir generando nuestros propios conceptos, ¿no? Porque muchas veces pareciera que somos los que ejecutamos, pero que las cosas se piensan en otro lugar. Sí. Y nosotros también nos negamos a eso y necesitamos también pensar, porque no queremos que haya un modelo de partido de la costa pensado desde las organizaciones sociales, y que tiene que ver con alguna de las cosas que estuvimos hablando, con pensar, por ejemplo, el valor del trabajo. Sí. Para nosotros lo que ordena una sociedad no es el consumo meramente, es el trabajo. Seguro. Y eso es un ordenador, y eso se piensa justamente desde aquellas experiencias concretas que sabemos cómo el trabajo, más allá de la cuestión, si se quiere, material, de realizo una actividad y recibo una contraprestación, sino en términos simbólicos, cómo modifica realidades. Exacto. Y lo vemos, por ejemplo, en jóvenes que atraviesan situaciones de consumo, y lo vemos, por ejemplo, en personas que han cometido errores
que han estado privadas de su libertad y cómo rápidamente generar un trabajo cuando recuperan su libertad puede disminuir la reincidencia, y son debates que hacen al futuro de la Argentina, porque ahí estamos hablando ni más ni menos de cuestiones vinculadas a la salud, estamos hablando de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la seguridad pública, y hay experiencias que nosotros ya las tenemos, pero no de chamullo, que lo estamos haciendo. Claro. Y muchas veces el drama en donde están, que nos cuesta comunicarnos, ¿no? Sí. Así que me parece que hay un desafío también. Es que de todo esto me parece que lo más importante son dos cosas: que el trabajo tenga la significación y el valor de mover un engranaje tan importante como el de los pueblos turísticos, por ejemplo, ¿no? Porque en todos los sentidos es importante, desde aquel que levanta paredes y es albañil y es constructor, hasta el pequeño productor minero, hasta la mucama del hotel, ¿no? Todo es lo que hace, todo ese trabajo es el que hace mover un engranaje tan importante como el de un pueblo turístico. Pero por otro lado, las segundas oportunidades que no se le niegan a nadie, de ninguna manera. No, y además porque nos llevan a debates, porque a veces hace pocos días, en relación a lo que se había dado de la instalación de que el gobierno quería, entre comillas, liberar personas con la excusa de la pandemia, eso llevó también a que varios concejalas se manifestaran al respecto, y uno a veces piensa en respuestas que son, o que se dan públicamente y que probablemente levantan algunos me gusta en las redes sociales, o evita que después te cuestionen, pero que en realidad estamos tirando pelotas a la tribuna, no estamos diciendo cómo vamos a resolver los problemas. Y acá lo que está claro es que si no pensamos en algo integral, donde la cuestión punitiva sea un elemento más, pero de algo que sea más abarcativo, estamos en problemas, porque en realidad decimos cosas que quizás las personas quieren, o algunas personas quieren escuchar, pero sabemos que no le estamos haciendo un bien ni siquiera a nuestra sociedad, no le estamos haciendo un bien al mundo que le dejamos a nuestros hijos. Porque me parece, y no me quiero ir por las ramas, pero tan solo pensar en estos más de 60 días que llevamos de aislamiento, me parece que nos permiten a todos tener una dimensión un poquitito más aproximada de lo que significa para una persona el encierro, por ejemplo. Tal cual, es así. ¿No? Además de tener presente que a veces hay que apagar un ratito la tele y un poquito la radio porque estamos siendo víctimas de la infodemia. Y me corresponde decirlo porque soy responsable. Estamos siendo víctimas, entonces me parece que también, además de estar encerrados, en algún momento de ponernos en los zapatos del otro, también apagar la tele nos va a hacer bien. Sí, está claro que vivimos un momento donde hay muchos datos circulando, pero no necesariamente lo cuantitativo hace a lo cualitativo. Exacto. Y me parece que hay que partir nuevamente de reconectarnos con nosotros, con nuestra comunidad, con nuestro, entorno, para poder tener una mirada alternativa a algunas cosas que aparecen como cuestiones construidas de manera universal y que no se podría tener una mirada paralela. Me parece que en el ámbito de la política se da algo de eso. Es esta idea que nos han instalado de la grieta como algo ya insuperable, digamos. Sí. Si bien está claro que hay cuestiones materiales que son concretas, la desigualdad, ¿no? Seguro. Las sociedades donde hay unos poquitos privilegiados y muchísimas personas excluidas de los bienes y de los servicios más elementales, yo creo en la idea, por ejemplo, de que es posible construir puentes. Y a veces me tratan de tirar de un lado de la grieta y yo me escapo a eso, porque verdaderamente parte de los problemas también que tenemos en la Argentina tiene que ver con que no hemos podido estabilizar un rumbo, ¿no? Uno ve otros países, yo puedo tener muchas diferencias quizás en términos ideológicos con Estados Unidos, pero uno ve que, coincida uno o no, tienen un rumbo en líneas generales. Claro. Y después están los demócratas, los republicanos, cambian alguna cosita. Sí. Pero las reglas del juego están claras. Pero podemos construir sobre algunos ejes, después de esto que estamos pasando, ¿a alguien le queda alguna duda de que es importante invertir en salud? Seguro. Que no podemos volver a tener un gobierno que elimine el Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿A alguno le queda alguna duda? O que le quite presupuesto a la investigación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas cosas es necesario que las podamos estabilizar. Y en ese sentido, yo vuelvo sobre la agenda de género. Ayer justamente que se dio esta reunión con Manuela Castro y con Silvia Di Croce del bloque
de concejalas y concejales del Frente de Todos, una de las cuestiones que planteamos fuertemente tiene que ver con esto. Es necesario institucionalizar aquellas cuestiones que reivindicamos. ¿Por qué? Digamos, porque no nos podemos creer el ombligo del mundo y pensar que siempre todo va a ser así. Ahora, Martín, Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no invitaron al resto de los concejales? Si iba a ser una charla y nos iba a sumar y nos iba a servir a todos por igual, ¿por qué no invitaron al resto de los concejales? Bueno, lo primero que podría decirte con malicia, subiéndome al folclore, es que no estoy al tanto de que haya algún concejal o concejala que se quiera sumar al Frente de Todos. Si no, con gusto yo lo iría a ver. Claro. No lo iría a ver porque hay que cuidar el distanciamiento. Sí, pero lo llamabas por teléfono. Claro, pero en realidad para darte una respuesta seria, era una reunión, nosotros estamos teniendo 2 reuniones semanales del bloque del Frente de Todos, como una cuestión política de nuestro bloque de concejalas y concejales. Perfecto. Una reunión semanal la estamos teniendo de manera interna para ir pensando lo que va a ser nuestra agenda legislativa, y otra reunión lo que estamos haciendo son reuniones públicas, que de hecho vas a encontrar en la página, y la audiencia va a encontrar en la página todo el video de lo que fue la reunión, donde utilizamos las tecnologías para hacer reuniones o bien con áreas del Ejecutivo, entendiendo alguna demanda que esté sobre la mesa, o con sectores de la sociedad. Perfecto. Por ejemplo, en mi caso personal, yo vengo realizando con distintos grupos y también estoy medio alejado de la tecnología de grabar toda la reunión, pero por lo general subo alguna imagen digamos, de la charla. En cuanto a la reunión que se tuvo ayer, tiene que ver con que en realidad cuando uno ve los últimos datos, por ejemplo a la línea nacional 144, que es donde se asesora en temas vinculados a la violencia de género, la propia ministra ha declarado que en el primer mes de cuarentena las consultas se incrementaron en un 40%. Y sí. Entonces, frente a esta situación alarmante y de casos como uno que vos me comentaste fuera del micrófono, que uno visualiza, la realidad es que como bloque político teníamos la preocupación de cuál es la respuesta que está dando, en este caso el gobierno municipal, pensando en este contexto de todas maneras, yo a mí permitíme quitar un poco de responsabilidad sobre el gobierno y sobre el Estado. Me parece que acá los hombres y las mujeres de la justicia son absolutamente responsables de algunas circunstancias por las que tienen que pasar las víctimas de violencia, ¿no? Sí, yo comparto esa mirada y uno cuando lo ve en los casos concretos, y cuando por ejemplo ves que se solicitó tal cosa y que el juez no la dio, claro, ¿no? Bueno, es muy grave, ¿no? Uno ve, digamos, esas situaciones que son de una gravedad hasta incluso institucional, claro, importante. Ahora también me parece, para ser justo y sobre todo justo con el lugar del que vengo y de mi mirada crítica en general frente, digamos, a estas miradas que o blanco o negro, o todo bien o todo mal, ¿no? Esta idea de tender puentes y pensar los grises, a mí me parece que si en este caso el Ejecutivo nos propone para cuidar nuestra salud el aislamiento, entonces claramente tiene que pensar estrategias para que ese aislamiento, poner a resguardo, claro, del COVID no nos ponga en riesgo. Entonces, en eso, en esa preocupación se enmarcó la reunión del día de ayer, que de hecho digo otra cosa quizás como para sumar, porque a veces también aparece esta cosa un poco de la utilización o de llevar los temas que son serios. Vos fíjate, te estoy hablando de que la línea 144 tuvo un incremento de 40% mujeres consultando, y que eso no se traduce en el mismo porcentaje de incremento de denuncias. Claro, por ¿Qué supuesto. quiere decir esto? Que hay mujeres que están llamando, que preguntan, pero que después por diferentes motivos no llegan a hacer la denuncia. Es muy grave. Seguro. Entonces vos fíjate, un tema tan sensible, a mí la verdad me da, como concejal lo digo, vergüenza que haya pares que lo usen para el folclore. Tal cual. Cuando, por ejemplo, yo antes te hablé de esta iniciativa que tomamos el 14 de febrero, de pedir ser sensibilizados en la temática, y yo detrás de eso, porque tampoco pido que, no sé, que algún concejal, porque entiendo, expresa otra cosa, que no firme el mismo pedido que yo, pero tampoco se sumaron a eso. Es de su bloque a decir, nosotros también lo pedimos, nosotros también queremos, claro, esto. Claro, sí. Entonces, también yo en esto soy bastante temperamental, a uno le da bronca, ¿no? Seguro. Porque decís, a veces estamos con algún tema remando en soledad. En este caso, el 14 de febrero tuvimos
este planteo que se enmarcaba también en la idea de esto del Día de los Enamorados y de pensar que no hay un solo tipo de vínculo afectivo, digamos que tenía todo un contexto también interesante, y lo hicimos en soledad. Y ahora ayer tuvimos como bloque político una reunión y digamos, y se plantean cosas que no sabemos si es porque quieren ser de nuestro bloque, si es porque es del folclore de la política. Mi pregunta fue con total inocencia, pensando en que iba a haber tal vez en esa reunión, que sea la convocatoria plural, digamos, porque se iba a tocar un tema caro a los afectos y a los sentimientos de las personas, ¿no? Entonces suponía que la oposición podía tener ganas de participar, o sea, charlar con Silvia Di Croce, que es la directora de género, me parece que le tiene que gustar a cualquiera, no solamente a los concejales del partido que gobierna. Yo, para ser justo con ellos, también en este caso con mis pares que son de bloques opositores, sí. No, tampoco es que existe una invitación no, por eso. Entonces yo también quiero ser honesto intelectualmente. Se pensó como una reunión del bloque de un bloque, claro, ahí está, eso fue en realidad. De todos modos, lo que me parece que está bueno es sigue vigente la nota que en este caso yo presenté el 14 de febrero para la sensibilización, y que quizás para tomar la parte de mi responsabilidad le voy a hacer llegar, más allá que de manera informal ya se los había comentado, formalmente les voy a hacer llegar esta nota, porque justamente para que tengan la posibilidad de decir si quieren ser sensibilizados o no en la temática. Claro. También entiendo la responsabilidad, de construir puentes implica que hay dos lados de la vereda, ¿no?, que hay que acercar. Seguro. Así que en ese sentido entiendo que esta medida de solicitar la sensibilización para todo el Consejo puede generar un ámbito de consenso. Martín, y que también hay que decirlo, sí. Cuando uno ve las reuniones que ha tenido el intendente Cristian Cardoso, en general uno ve, porque quizás, ¿qué sería más sencillo? Que yo meramente reivindique esta decisión de la convocatoria. Pero hay que decirlo, eso también tiene dos lados, y uno ve que en líneas generales los diferentes referentes opositores, con o sin representación legislativa, participaron y fueron en líneas generales responsables, y eso también hay que reivindicarlo, porque si no quizás uno termina dando un mensaje desalentador, ¿no? No, para nada, no, yo por lo menos no lo entendí así. No, por eso me parece que hay elementos que esta situación excepcional que estamos viviendo nos permite sacar de positivo, ¿no?, dentro de tanta cosa triste y tanta cosa mala. Martín, te quiero agradecer muchísimo el contacto y la verdad que es una charla súper rica que si estuviéramos en el estudio hubiera sido hasta de 1 hora más, así que en algún momento 2 o 3 programas más. Más o menos. De todas maneras, muchas gracias primero por atendernos y aceptar esta nota, y además me parece que es muy importante decirlo delante tuyo, por nunca haber sacado los pies de la calle. Que es un detalle muy importante. El haber seguido caminando y al compás de los vecinos también suma, y también habla muy bien de vos como persona. Te lo agradezco, de verdad. Por favor, un gustazo. Un abrazo. Un beso grande, hasta luego. Era el concejal Martín Poutis de El Frente de Todos, y esto es lo que puedo yo sacar en limpio, ¿no? Un pibe joven, muy joven, que tiene vocación de servicio y es un servidor público, así, desde la política un servidor público, y eso es muy importante, y las cosas buenas también hay que decirlas.